Juegos de terror. Hace mucho juegos los cuales los niños le tenían miedo a estos. Y ahora, bueno, son el entretenimiento de cada niño actualmente. Bueno, ¿cómo inicio con esto? Bueno, hace mucho tiempo, entre el 2011 y el 12, eran muy populares los juegos de terror, historias de terror, etc. Y eran juegos relativamente buenos. Daban esa sensación de miedo, pero ahora no es lo mismo. Los juegos tenían una sola fórmula, la cual era esta: corriendo de un lugar tenebroso con tu única arma, la fiel linterna, y este monstruo que está persiguiéndote tiene muchas más habilidades que tu personaje y que tu personaje. En cuestión de tu personaje tiene resistencia sobrehumana, por decirlo así, pero cambió cuando un 8 de agosto del 2014, un desarrollador de juegos que enseñaba buenos valores hacia los niños en general y público en general, quise decir, decidió crear uno de sus juegos más vendidos de su franquicia, Five Nights at Freddy's. Con su lanzamiento, muchos youtubers, streamers, etc., empezaron a jugar la obra de Scott Cawthon, Five Nights at Freddy's. Con el increíble acogimiento del público, Scott Cawthon no nos hizo esperar, y exactamente en 2011, en un 11 de noviembre de 2014, a través de Steam se lanzaría el segundo juego de Scott Cawthon, una precuela. No nos hizo esperar y entonces seguiría con sus siguientes juegos, con el tercer juego exactamente, con el cual, según sus palabras, sería el último, pero ya todos sabemos que ese no sería el resultado y que el verdadero último juego vendría siendo hasta ahora el DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach, que saldrá en un par de meses o años, no he revisado eso. Posteriormente siguieron con más juegos de esta franquicia de videojuegos, pero otros desarrolladores decidieron tratar de copiar la fórmula de Scott Cawthon, encerrarnos en una cabina claustrofóbica, poner a cosas tiernas que nos asusten y que nos den miedo cuando se nos aparezcan por atrás, por enfrente, por donde sea, y que suelten un jumpscare. Ya no más esa fórmula de hace tantos años. Como sea. En el 2020 y 2021 saldría un juego revolucionario, entrecomillado, ya que volvería a la fórmula anterior a todas estas, Poppy Playtime. Este juego no tendría una esencia propia y trataría de ser un nuevo Five Nights at Freddy's o otro tipo de juegos. Antes de este juego de Poppy Playtime hubieron muchos antes que trataron de replicar la fórmula de Five Nights at Freddy's, como Bandit the Ink Machine, el cual es uno de los mejores casos que han tenido una tratación de imitar la revolucionaria fórmula de Scott Cawthon. Este juego era un tanto mejor en estética, ya que tenía unos mejores gráficos, tenía su propia atmósfera, una historia que contar, pero sus fandom es extraño, como sea. No quiero enfocarme en el fandom, así que como sea. Muchos de estos siguieron con su fórmula. Luego otra empresa trató de imitar lo mismo. La empresa que fabricó Hello Neighbor o el vecino. O la vecino, creo que era así. Como sea. Cuestión, Hello Neighbor no fue lo que esperaban y murió a los pocos años de eso, ya que cuando los youtubers dejaron de subir video de sus actualizaciones o otros tipos de cosas,
Hello Neighbor perdió popularidad y no se ha sabido de él en un largo tiempo. Al menos yo no he sabido nada de este título en general. Como sea. Siguiendo con lo otro. En 2021 y 20, repito, saldría el juego de Poppy Playtime. Este juego debió haber sido, como hace rato les dije, un nuevo Snap, pero este juego no transmitía lo que otros juegos transmitían en general, lo que otros juegos transmitían. En cuanto era 2011 y 12, los juegos eran mejores, entre comillas, tenían más sustos, no sabías a lo que te estabas enfrentando. Ahorita sabes a qué te estás enfrentando, sabes que no va a pasar nada y las historias de terror también eran buenas. Historias de terror de juegos como Sonic.exe, Slenderman y otros creepypastas que tuvieron sus juegos, pero no vengo a hablar de eso. Pero eso no son relevantes. Ya ahora los niños ya no le tienen miedo a esos. Pero no está mal que ya no le tengan miedo, es una nueva generación. Pero tampoco hay que decir pero tampoco hay que enojarnos con ellos porque ya no les dan miedo lo que a nosotros nos daba miedo. Tampoco hay que insultarlos diciendo que antes nuestros juegos tenían poca luz, teníamos que huir o encerrarnos en una cabina en la cual solo teníamos una lámpara o cámaras, que solo era eso lo que nos podía proteger. Pero bueno, también lo que he oído es que los juegos de terror han muerto por culpa de que en los trailers se nos muestra cuál va a ser el jumpscare del animatrónico, del antagonista o de lo que nos vaya a asustar. Y si nos ponemos y si prestamos, mejor dicho, atención a los anteriores trailers de juegos que según nuestras palabras son mejores que los que están ahorita, nos daremos cuenta que esos juegos mostraban lo mismo, mostraban el villano de la historia, el cual nos iba a asustar, pero bueno, los juegos han cambiado demasiado a lo largo de la historia. Ya no son esos juegos los cuales trataban de mostrar algún valor o algo, o ya no son esos juegos de entretenimiento que antes conocíamos, ahora son relativamente historias, películas o libros, ya que la gente quiere historia en los juegos y a la gente a lo que se le ofrezca, pero tampoco hay que negar que ya no es lo mismo. Como sea, estos juegos ya no son lo mismo de antes, es muy obvio, pero como sea, ahorita es extraño ver que un niño un niño de la nueva generación sepa de los antiguos juegos a los cuales nosotros los tenemos en un pedestal seguramente. Es muy extraño que eso pase. Y si los juegan dirán que ¿por qué le teníamos miedo? No son nada, entre comillas, que den miedo. Pero hay que ponernos a pensar también nosotros. Es cierto, no son nada que realmente nos debió haber dado miedo. Pero ¿por qué nos daba miedo? O sea, ningún juego fue hecho para niños, pero al menos de terror no fue hecho para niños. Pero ¿por qué nos daba miedo? ¿Por qué nos encantaba ir al ciber a jugar el juego de terror del momento o a algún lugar que tuviera computadoras para jugar esos juegos, los cuales, según nuestras palabras, no daban miedo, o que simplemente los youtubers que mirábamos en ese momento exageraban las muecas o cosas así, y terminábamos con un gratificante
susto en la cara. Pero no piensas que es lo mismo. Actualmente los juegos de terror son lo mismo. Agarran algo que nosotros pensamos que no nos dará miedo. Nos lo presentan como algo tierno, inofensivo, que no le haría daño ni a una mosca. Y nos pegan un susto de muerte, no, sino un susto normal, un susto que se nos pasará en cuestión de minutos. Pero después de un segundo susto ya no te dará miedo, es obvio. Ya lo conociste, ya conoces eso. Y eso es lo que han estado diciendo. Que los juegos actuales nomás te pueden dar un susto y ya no te darán más miedo. Pero es un poco, solo un poco cierto, la verdad. Ahora los juegos ya no son lo mismo, como sea. También a nosotros nos pasaba eso y no me lo van a negar ninguno de ustedes. ¿Cuántas veces se asustaron con la familia de Five Nights at Freddy's? ¿Cuántas veces no se asustaron con Slenderman, el juego? Con Amnesia, o títulos generales de terror que jugábamos, entre comillas. ¿Cuántas veces después de un susto ya no nos volvían a dar miedo a esos villanos? La franquicia mejor conocida que esos son los Five Nights at Freddy's y Slenderman, ya que en el primer susto no te lo esperas, es obvio, no sabes qué te va a hacer ese ente que es mucho más alto, mucho más poderoso y más rápido que tú. Pero ahí está, otro susto y ya no tienes más miedo, es como que tu subconsciente te dice, no, ya sé qué es lo que va a hacer, es un juego, no me va a hacer nada. Con la familia de Freddy's fue diferente, ya que cada uno de los animatrónicos venía por un lugar diferente, te daba un susto diferente y en ocasiones se te aparecía un sexto animatrónico, el cual ahora sí, ese sí daba un poquito de miedo, al menos a mí me daba miedo y sobre todo en las cámaras cuando se aparecía Bonnie viéndote fijamente a ti, al espectador. A mí me daba miedo esa escena, la verdad. O cuando se veía y estaba Freddy, chica, ahí viéndote, esperando a que bajes la computadora y te dé un buen susto. Como sea, la cuestión es que después de que te tragaras tantos jumpscares de todos los animatrónicos posibles, ahora sí, ya no te dan miedo, ¿sí? Vuelve a jugar los juegos si los llegaste a jugar y si aún los tienes en tu ordenador. Vuélvelos a jugar y cuéntame, ¿realmente les tuviste miedo? ¿Realmente? Wow. Son como las leyendas que hoy en día ya no nos dan miedo. Los creepypastas exactamente. Antes las leyendas eran muy reconocidas como creepies. Que la leyenda de Jeff the Killer, que la leyenda de Slenderman, que la leyenda de Smile Dog, que el capítulo perdido de no sé qué, que que los sucesos paranormales en mi casa, que cosas así, que actualmente si vuelves a oír esas leyendas o ver esas series que antes te daban miedo, no vas a tener miedo, es obvio, porque ya maduraste, sabes que ya no sirven eso para darte miedo. Y es eso a los que los juegos están pasándolo. Los juegos han madurado, los juegos ya no son para nosotros, sino son para la nueva generación, la cual aún le tiene miedo a esas pequeñas cosas insignificantes. Los juegos de terror ya no son eso. Y creo que alguien alguna vez debía haber dicho esto, y espero que sí. Los niños le tienen miedo a cualquier cosa, pero los niños le tienen miedo más a la oscuridad, ya que estos piensan que hay cosas que realmente no están ahí.
Por eso los juegos antes se centraban más en la oscuridad y no tanto en los brillos. Pero ¿es eso lo que realmente ha cambiado? No, somos nosotros los que hemos cambiado, porque si volvemos a nuestra edad, a la que según eran los mejores juegos, y nos presentamos a nosotros mismos estos nuevos juegos, obviamente que se va a asustar, es obvio. Pero tal vez no se asuste tantas veces como antes pasaba. Y bueno, eso es muy gratificante, saber que nosotros no teníamos nada. Y bueno, no teníamos nada de qué asustarnos, simplemente era nuestro subconsciente diciéndonos, güey, va a pasar algo que te va a dar miedo. Tú le preguntabas, ¿qué va a pasar? Y pues como no conocías nada del juego, pues te va a decir, no sé, pero te va a pasar algo bien feo. Y cuando te pasaba, pues ahí está. Y luego cuando te volvía a pasar, pues te volvía a asustar. Pero ya al pasar de los sustos, las pierdes ese miedo. Le doy un agradecimiento especial por ser la inspiración de este video a Fax, el conejo con cuernos, que me inspiró para hacer este video. Todos los derechos del video y su video se los dejaré en la descripción para que vayan a visitarlo y le den una suscripción. Muchas gracias por oírme durante estos 16 minutos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, gente. Y el video de el OneBlock se pospondrá un par de meses o semanas más, porque perdí los archivos del juego y también he estado tratando de recuperarlos junto con las grabaciones originales, ya que las grabaciones editadas se corrompieron y bueno, pues es eso. Ya nos vemos, hasta la próxima. Señor editor, pónganme la música que tanto me encanta al final de los videos. Hasta la próxima. Adiós.